Ese es el cerdo gordo con el que tenemos que aguantar. En su boda, mi propia hija me presentó a la familia de su nuevo esposo. Todos los invitados se rieron de mí con asco, hasta que su suegro vio mi rostro y se quedó helado. «Espera, ¿no eres tú mi nuevo jefe?» El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse con cuchillo. Las risas se apagaron como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Vi como el rostro de Ernesto Salgado, padre del novio y, efectivamente, mi nuevo subordinado en la empresa, pasaba del regocijo burlón al terror en cuestión de segundos. Su piel bronceada adquirió un tono ceniciento, mientras su cerebro procesaba la catástrofe social que acababa de provocar. Mi hija Valeria, radiante en su vestido de novia, mantenía aún esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años, pero sus ojos revelaban una mezcla de vergüenza y desafío. A su lado, su flamante esposo Carlos parecía querer que la tierra lo tragara. El resto de los invitados, más de 200 personas en aquel salón lujoso de Polanco, oscilaban entre la confusión y el morbo ante el espectáculo inesperado. Sentí como mi respiración se volvía pesada, como mi corazón bombeaba con fuerza bajo mi traje hecho a medida. Por un instante fugaz, consideré dar media vuelta y abandonar aquella farsa. Pero no. A mis 58 años, había aprendido que huir nunca resuelve nada. En lugar de eso, sonreí. Una sonrisa tranquila que no alcanzó mis ojos. Sí, Ernesto, soy exactamente ese cerdo gordo. Y también soy tu nuevo jefe. ¡Qué coincidencia tan afortunada! Extendí mi mano hacia él, un gesto aparentemente cordial que en realidad era un guantelete arrojado. Bienvenido a la familia. Esa noche, mientras los recién casados bailaban y brindaban ajenos a la tormenta que había desatado, yo permanecí en mi mesa, bebiendo whisky de 30 años y planeando silenciosamente mi respuesta a esta humillación pública. No sería rápida ni obvia, sería meticulosa, paciente, devastadora. Me llamo Raúl Antonio Mondragón Espinosa. Soy fundador y presidente de Grupo Mondragón, un conglomerado que abarca desde construcción y desarrollo inmobiliario hasta tecnología y servicios financieros. Comencé desde cero, hijo de un mecánico de Iztapalapa y una costurera. Hoy poseo una fortuna estimada en más de $1.000 millones, 5 casas en distintos países, una colección de arte latinoamericano que museos importantes me han pedido en préstamo, y un asiento en los consejos de administración más exclusivos de México. No nací en cuna de oro. Cada peso que tengo lo gané con trabajo, astucia y, lo admito, cierta despiadada determinación que mis detractores llaman crueldad y mis admiradores llaman visión de negocios. Estudié ingeniería civil con una beca completa en el Tecnológico de Monterrey, trabajando de mesero y vigilante nocturno para cubrir mis gastos. Me gradué con honores y conseguí un puesto en una constructora mediana. A los 30 años, fundé mi propia empresa con un préstamo que me tomó 10 años pagar. A los 40, ya había multiplicado mi capital inicial por 50. A los 50, Grupo Mondragón empleaba a más de 5,000 personas y tenía proyectos en 8 países. Mi vida personal nunca fue tan exitosa como la profesional. Me casé joven con Isabel, una mujer hermosa e inteligente que compartió conmigo los años difíciles, las noches sin dormir preocupados por las deudas, los sacrificios constantes. Tuvimos 3 hijos, Alejandro, Valeria y Daniel. Isabel y yo nos separamos hace 12 años, después de que el éxito profesional me convirtió en un extraño en mi propia casa. La fortuna llegó, pero a costa de mi matrimonio. Siempre me preocupé por darles a mis hijos lo mejor: educación en escuelas privadas bilingües, universidades en el extranjero, conexiones, oportunidades que yo nunca tuve. Alejandro estudió administración de empresas en Harvard y ahora dirige la división internacional del grupo. Daniel se graduó en arquitectura del ITAM y supervisa nuestros desarrollos inmobiliarios más ambiciosos. Valeria es otra historia. Desde pequeña mostró un espíritu rebelde, inteligente pero desafiante, talentosa pero indisciplinada. Estudió periodismo contra mi voluntad. Yo quería que hiciera derecho o finanzas.
y después se especializó en comunicación digital. Ha trabajado en varias startups, ninguna particularmente exitosa, siempre rechazando mi oferta de incorporarse a la empresa familiar. No quiero ser la hija de Raúl Mondragón, me dijo una vez. Quiero construir mi propio camino. Admiro la independencia, pero su rechazo sistemático a todo lo que represento me ha dolido más de lo que jamás admitiría públicamente. La distancia entre nosotros se fue ensanchando con los años. Las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas más breves y tensas, los eventos familiares ejercicios de cortesía forzada. Y luego, hace 6 meses, anunció su compromiso con Carlos Salgado, un emprendedor digital que conoció en alguna conferencia sobre tecnología disruptiva. Carlos tenía credenciales impresionantes sobre el papel, licenciatura en Stanford, MBA en INSEAD, fundador de 2 startups con exitoso. En persona, me pareció un charlatán con buena labia, de esos que manejan perfecto el vocabulario de moda en Silicon Valley, pero carecen de sustancia real. Cuando lo conocí, intenté ser cordial por el bien de Valeria. Durante la cena de compromiso, incluso propuse incorporarlo a alguna de nuestras empresas tecnológicas. Su respuesta fue reveladora. Gracias, don Raúl, pero prefiero mantener mi independencia. Las corporaciones tradicionales como la suya suelen ser limitantes para mentes innovadoras. Lo dijo con una sonrisa condescendiente, como si él, a sus 32 años, entendiera el mundo de los negocios mejor que yo, que había construido un imperio desde la nada. Valeria lo miró con orgullo, como si acabara de pronunciar alguna verdad profunda en lugar de un cliché arrogante. Ese fue solo el comienzo. Durante los meses previos a la boda, fui sistemáticamente excluido de las decisiones importantes. Mi opinión no era solicitada y, cuando la ofrecía, era desestimada como anticuada o conservadora. Mi ofrecimiento de pagar la boda, una tradición que todavía respeto, fue rechazado por Valeria con un desplante. No queremos una boda ostentosa al estilo Mondragón. Preferimos algo más auténtico, más nuestro. Lo auténtico resultó ser una ceremonia para 200 invitados en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, con decoración minimalista de diseñador que costó más que una decoración tradicional y comida fusion, que intentaba ser sofisticada pero que, francamente, dejaba a todos con hambre. No pregunté quién pagó por todo eso, aunque tenía mis sospechas. Lo más doloroso fue el anuncio de que Carlos Salgado sería quien llevaría a Valeria al altar. Sharat es una tradición machista y anticuada, me dijo mi hija por teléfono, pero si vamos a hacerlo, prefiero que sea alguien que represente los valores que admiro. El puñal no podía hundirse más profundo. Mi hija prefería ser entregada por un hombre que apenas conocía desde hacía un año, en lugar de su padre. Aún así, asistí a la boda con dignidad. Me vestí con mi mejor traje, compré un regalo generoso y me propuse ser la imagen de la cordialidad. Por Valeria, porque a pesar de todo, sigue siendo mi hija. Y entonces, ocurrió ese momento. Ese instante terrible cuando la familia política de mi hija mostró su verdadera cara y ella, en lugar de defenderme, se unió a la burla. Ese es el cerdo gordo con el que tenemos que aguantar. La recepción continuó como si nada hubiera pasado. Ese extraño fenómeno social donde todos fingen no haber presenciado un momento de tensión extrema. La orquesta seguía tocando. Los meseros circulaban con bandejas de champán. Las conversaciones triviales fluían como si no se hubiera abierto un abismo bajo nuestros pies. Ernesto Salgado, mi nuevo subordinado y flamante consuegro, intentó acercarse a mi mesa varias veces durante la noche, seguramente para disculparse o minimizar lo ocurrido. Lo mantuve a distancia con una mirada gélida que había perfeccionado durante décadas de negociaciones hostiles. Terminé mi whisky y estaba a punto de retirarme discretamente cuando Valeria se acercó a mi mesa. Había abandonado momentáneamente a su nuevo marido y se deslizó en la silla junto a la mía. Su perfume caro, regalo mío en su cumpleaños anterior, invadió el espacio entre nosotros. «Papá, no te vayas todavía», dijo en voz baja. «Sé que hubo un momento incómodo antes, pero no dejes que arruine la noche».
La miré detenidamente. Su maquillaje perfecto no lograba ocultar cierta tensión alrededor de sus ojos. «Un momento incómodo, Valeria. Tu suegro me llamó cerdo gordo y tú te reíste». «No me reí», protestó débilmente, aunque ambos sabíamos que era mentira. «Fue solo, no sé, un momento extraño». Ernesto estaba nervioso. Bebió demasiado champán, dijo algo estúpido. «Y tú me presentaste como ese con el que tenemos que aguantar». «Qué forma tan cariñosa de referirse a tu padre». Bajó la mirada brevemente, pero se recuperó rápido. Siempre había sido así, incapaz de sostener la culpa por mucho tiempo, rápida para justificarse. «Ya sabes que las cosas han sido complicadas entre nosotros, papá. Siempre criticando mis decisiones, siempre desaprobando mi camino. ¿Esa es tu justificación? ¿Que merezco ser humillado públicamente porque no aplaudo cada decisión que tomas?» «No dije eso», respondió visiblemente incómoda. «Mira, hoy es mi boda. Se supone que es el día más feliz de mi vida. ¿Podemos simplemente dejarlo pasar? Por favor». Estudié a mi hija, hermosa, privilegiada, acostumbrada a que sus errores fueran perdonados o ignorados. Siempre había sido su punto débil, la incapacidad de asumir las consecuencias de sus actos. «Por supuesto», dije finalmente, con una sonrisa que no sentía. «Es tu día, disfrútalo». Su rostro se iluminó con alivio. «Gracias, papá, sabía que entenderías». Se inclinó para besarme la mejilla. «Te quiero, ¿sabes? A pesar de todo». «Yo también te quiero, Valeria», respondí, y era cierto. El amor nunca había sido nuestro problema. El respeto, por otro lado. Se levantó grácilmente y volvió junto a su marido, quien me lanzó una mirada cautelosa desde el otro lado del salón. Observé cómo se integraba nuevamente al grupo de jóvenes profesionales que constituían su círculo. Emprendedores tecnológicos, creativos digitales, influencers y startuperos. Gente que se consideraba la vanguardia de una nueva era, que veían a hombres como yo, industriales tradicionales, constructores de negocios tangibles, como reliquias de un pasado obsoleto. Quizás para ellos lo era, un dinosaurio corporativo, un cerdo gordo, que no entendía su visión disruptiva del mundo. Pero estos dinosaurios construyeron las infraestructuras sobre las que ahora ellos jugaban a reinventar el futuro. Y este dinosaurio en particular estaba lejos de extinguirse. Terminé mi bebida y me levanté para marcharme. Mientras cruzaba el salón hacia la salida, noté que Ernesto Salgado me seguía disimuladamente. Lo ignoré hasta que estuve en el vestíbulo, donde finalmente me alcanzó. Don Raúl comenzó con voz temblorosa. No sé cómo expresar mi vergüenza por lo ocurrido. Fue una broma estúpida, de pésimo gusto. El alcohol, los nervios. No hay excusa válida, lo sé. Lo observé detenidamente. Ernesto, un hombre de unos 60 años, había sido hasta hace poco director de operaciones en una empresa mediana de logística que Grupo Mondragón había adquirido hace 3 meses. En la reestructuración, decidí mantenerlo en un puesto similar, pero bajo mi supervisión directa. Todavía no habíamos tenido una reunión cara a cara. La coincidencia de que fuera el padre del hombre que se casaba con mi hija era, francamente, asombrosa. Tienes razón, Ernesto, no hay excusa válida. Por favor, don Raúl, esto no tiene por qué afectar nuestra relación profesional. Soy un buen empleado, dedicado, leal. ¿Leal? Acabas de llamarme cerdo gordo frente a 200 personas, incluyendo a varios socios comerciales y miembros de nuestro consejo de administración. ¿Eso te parece lealtad? Palideció aún más. Fue un error terrible, lo reconozco. Haré lo que sea necesario para remediarlo. ¿Lo que sea necesario? Repetí, evaluándolo. Interesante elección de palabras. En ese momento, Daniel, mi hijo menor, se acercó. Siempre atento, probablemente había notado mi salida y la persecución de Ernesto. «Papá, ¿todo bien?», preguntó, colocándose sutilmente entre nosotros. «Todo perfecto, Daniel. El señor Salgado y yo estábamos aclarando ciertos malentendidos, ya veo». Daniel miró a Ernesto con frialdad. Aunque no había presenciado el incidente directamente, seguramente ya estaba al tanto. Las noticias vuelan en las bodas. ¿Necesitas que te acompañe a casa? No es necesario,
Disfruta la fiesta. Me volví hacia Ernesto. Continuaremos esta conversación el lunes en mi oficina, 8:00 hora AM. No llegues tarde. Sin esperar respuesta, me dirigí hacia la puerta donde mi chofer ya me esperaba. Sentí un peso extraño en el pecho que no tenía nada que ver con mi supuesta gordura. En realidad, para un hombre de mi edad, estaba en forma razonable, aunque ciertamente no era el atleta que fui en mi juventud. Era el peso de una decepción acumulada durante años. No solo por el incidente de esta noche, sino por el camino que había recorrido mi relación con Valeria. ¿En qué momento mi hija, esa niña que solía sentarse en mis rodillas pidiéndome que le contara sobre mis proyectos de construcción, había llegado a verme como una vergüenza, como alguien con quien tenían que aguantar? En el trayecto a mi casa en Las Lomas, reflexioné sobre las etapas de nuestro distanciamiento. Hubo un tiempo, cuando Valeria era adolescente, en que nuestras discusiones eran apasionadas pero respetuosas. Ella cuestionaba el capitalismo, yo defendía la creación de valor y empleo. Ella criticaba la desigualdad, yo explicaba los mecanismos para la movilidad social. Eran conversaciones estimulantes, desafiantes, pero nunca irrespetuosas. Todo cambió cuando comenzó la universidad. Su círculo social se transformó, sus referentes también. Yo pasé de ser papá, el constructor inteligente, a papá, el empresario explotador. Sus críticas se volvieron más personales, menos intelectuales. Ya no cuestionaba el sistema, me cuestionaba a mí, mis valores, mis decisiones. Traté de mantener el diálogo, de encontrar puntos en común. Incluso financié algunos de sus proyectos periodísticos independientes, a pesar de que frecuentemente publicaba artículos críticos con empresarios como yo. Es su forma de procesar su identidad, me explicó el terapeuta familiar que contraté y al que Valeria se negó a ver después de la primera sesión. Necesita diferenciarse de usted para encontrar su propio camino. Lo acepté, le di espacio, respeté sus decisiones aunque no las compartiera. ¿Y cuál fue el resultado? Que terminara burlándose de mí en su propia boda, permitiendo que me llamaran cerdo gordo, sin mover un dedo para defenderme. El auto se detuvo frente a mi casa, una construcción moderna de concreto y cristal diseñada por un arquitecto japonés famoso. Mi ama de llaves, doña Carmen, me recibió sorprendida por mi regreso temprano. Don Raúl, ¿todo bien? La boda debía durar hasta la madrugada. Todo perfectamente, Carmen. Solo estoy cansado. Ha sido un día revelador. Me dirigí directamente a mi estudio, me serví otro whisky y me senté en mi sillón de cuero frente a los ventanales que daban al jardín iluminado. La ciudad brillaba a lo lejos, una manta de luces que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Mi ciudad. La había ayudado a construir, literalmente, con edificios, puentes, infraestructuras. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro, mi hijo mayor. Me enteré de lo ocurrido. Inaceptable. Estoy contigo, papá. Alejandro siempre tan formal, tan correcto, tan parecido a mí que a veces daba miedo. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar, para planificar, porque algo había cambiado en mí esta noche. Una línea había sido cruzada, y aunque exteriormente mantuve la calma, interiormente había tomado una decisión. Esto no quedaría así. No se trataba de venganza, un concepto demasiado básico, demasiado emocional para un hombre de negocios como yo. Se trataba de consecuencias. En el mundo de los negocios que yo había navegado durante décadas, las acciones siempre tienen consecuencias, a veces inmediatas, a veces retardadas, pero invariablemente llegan. Valeria y su nueva familia política estaban a punto de aprender esta lección fundamental. Tomé mi iPad y comencé a investigar más a fondo sobre Carlos Salgado y su familia. Ya tenía información básica, por supuesto, pero ahora necesitaba detalles. Su startup actual, inversores, planes de expansión, la empresa de logística donde trabajaba Ernesto, su desempeño real, sus vulnerabilidades, la situación financiera de los Salgado en general. Las horas pasaron mientras recopilaba datos, hacía anotaciones, formulaba un plan. Cerca de la medianoche, recibí otro mensaje, esta vez de Daniel. ¿Estás bien?
Lamento mucho lo que pasó. Esa familia no te merece como suegro. Sonreí ligeramente. Daniel, siempre empático, siempre preocupado por los sentimientos de los demás. Respondí brevemente, estoy bien. Hablamos mañana. Justo cuando estaba a punto de apagarme todo e irme a dormir, llegó un último mensaje, de Valeria. Papá, espero que hayas llegado bien a casa. Siento que te hayas ido temprano. Hablamos en unos días. Salimos de luna de miel mañana. Te quiero. Ni una palabra sobre el incidente, ni una disculpa. Solo la expectativa de que todo siguiera como siempre. Ella haciendo lo que quisiera, yo estando ahí para ella cuando lo necesitara. No respondí. En lugar de eso, envié un correo electrónico a mi asistente. Necesito una reunión con el equipo legal y financiero mañana a primera hora. Tema: reestructuración de activos personales y familiares. Apagué todas las luces excepto una pequeña lámpara de escritorio. En la penumbra, contemplé nuevamente la ciudad que se extendía ante mí. La ciudad donde había construido mi imperio, donde había formado a mi familia, donde había ganado y perdido tanto. Se acabaron los días de faltar el respeto a Raúl Mondragón, murmuré para mí mismo. Se acabaron. El lunes a las 7:55 de la mañana, ya estaba en mi oficina en el penthouse del edificio Mondragón, un rascacielos de 45 pisos en Paseo de la Reforma. Desde mi ventanal podía ver el castillo de Chapultepec, el Ángel de la Independencia, y en días claros como hoy, incluso los volcanes en el horizonte. Mi asistente, Marcela, entró puntualmente con un café negro y la agenda del día. Buenos días, don Raúl. El señor Ernesto Salgado ya está esperando en la recepción. Hazlo esperar 15 minutos y luego que pase. Entendido. ¿Algo más? Sí, necesito que canceles todos mis compromisos del mediodía. Almorzaré con Alejandro y Daniel. Muy bien. ¿En el lugar de siempre? No. Reserva en el Cardenal de Palma, mesa privada. Marcela asintió y salió silenciosamente. Era una profesional impecable, que llevaba trabajando conmigo más de 15 años. Conocía mis hábitos, mis preferencias y, lo más importante, sabía cuándo no hacer preguntas innecesarias. A las 8:15 en punto, Ernesto Salgado entró en mi oficina. Se veía descompuesto, con ojeras pronunciadas y el traje ligeramente arrugado. Claramente no había dormido bien. Buenos días, don Raúl. Gracias por recibirme. No me levanté para saludarlo ni le ofrecí asiento. Simplemente lo observé desde mi silla, haciéndolo sentir el peso de su posición inferior. ¿Sabes por qué estás aquí, Ernesto? Para disculparme nuevamente por mi comportamiento inaceptable del sábado. No, las disculpas son irrelevantes a estas alturas. Me recliné ligeramente en mi silla. Estás aquí para entender las consecuencias de tus acciones. Palideció visiblemente. Don Raúl, por favor, tengo 32 años en el sector logístico, mi experiencia, mis contactos. Déjame interrumpirte ahí mismo. Tus 32 años de experiencia no te impidieron comportarte como un patán vulgar en una celebración familiar. Tu experiencia no te dio el juicio para tratar con respeto a quien, como bien señalaste, es tu jefe. Fue un error momentáneo, una estupidez. Los errores momentáneos revelan verdades permanentes. Ernesto, mostraste quién eres realmente, y lo que eres no tiene lugar en mi organización. ¿Está despidiéndome? No exactamente. Estoy reestructurando tu posición. A partir de hoy, dejarás la dirección de operaciones. Serás reasignado como consultor externo para nuestras operaciones en Chiapas. ¿Chiapas? Pero eso significaría mudarme, dejar la capital. Precisamente. O puedes renunciar. Por supuesto, tu elección. Ernesto se dejó caer en la silla frente a mi escritorio, el impacto de mis palabras visible en su rostro desencajado. Esto es por lo del sábado. Es venganza. No, Ernesto. Es consecuencia. En el mundo real, las acciones tienen consecuencias. Tú eliges una acción. El universo responde con una reacción. Simple física newtoniana aplicada a la vida profesional. Mi familia está establecida aquí. Mi esposa, mi tu hijo recién casado, lo sé. Qué pena que no pensaras en eso antes de abrir la boca.
Se inclinó hacia adelante, desesperado. Por favor, don Raúl, haré lo que sea. Me disculparé públicamente, como usted indique. Ya te dije tus opciones, Chiapas o renuncia. Tienes hasta mañana para decidir. Me levanté indicando que la reunión había terminado. Ernesto se puso de pie lentamente, como si le pesara el cuerpo entero. Una cosa más, añadí cuando ya estaba en la puerta. El proyecto de expansión digital que tu hijo presentó a nuestra división tecnológica la semana pasada. Se volvió rápidamente, un destello de esperanza en sus ojos. ¿Sí? Carlos estaba muy entusiasmado con esa posibilidad. He decidido que no cumple con nuestros criterios de inversión. Demasiado especulativo, retorno incierto, que busque financiamiento en otro lado. La esperanza en su mirada se evaporó, reemplazada por una comprensión amarga. Entiendo. Me alegra que entiendas. Que tengas un buen día, Ernesto. Y un buen viaje, si esa es tu elección. Cuando salió me quedé mirando por la ventana durante varios minutos. No sentía satisfacción, no exactamente. Era más bien una sensación de orden restaurado, de equilibrio. Las fichas del dominó comenzaban a caer exactamente como había planeado. A mediodía me reuní con Alejandro y Daniel en el Cardenal. Ambos llegaron puntuales, vestidos con el tipo de elegancia discreta que caracterizaba a los ejecutivos de alto nivel en México. Trajes bien cortados pero no ostentosos, relojes caros pero no llamativos. Ese aire de poder que no necesita anunciarse a gritos. Después de ordenar, Alejandro fue directo al grano, como siempre. ¿Qué ocurrió exactamente en la boda? He escuchado varias versiones. Les relaté el incidente con precisión clínica, sin adornar ni dramatizar. Ambos escucharon en silencio, sus expresiones pasando de la incredulidad a la indignación. Inaceptable, sentenció Alejandro cuando terminé. Absolutamente inaceptable. ¿Y Valeria no dijo nada?, preguntó Daniel, siempre buscando un ángulo más favorable. ¿No te defendió? Fue ella quien me presentó como ese con el que tenemos que aguantar, respondí. El resto fue consecuencia natural de su presentación. Daniel bajó la mirada, claramente afectado. Siempre había sido cercano a su hermana, a pesar de sus diferencias. Algo cambió en ella estos últimos años, murmuró. Ese círculo en el que se mueve, esa necesidad constante de validación externa. No estamos aquí para psicoanalizar a tu hermana, interrumpió Alejandro. Estamos aquí porque ocurrió algo grave y necesitamos determinar nuestro curso de acción. ¿Nuestro?, pregunté curioso por ver hasta dónde llegaba su lealtad. Por supuesto. Alejandro me miró directamente. Somos familia. Un ataque a ti es un ataque a todos nosotros, a todo lo que has construido, a todo lo que representamos. Daniel asintió, aunque con menos vehemencia. Ya he tomado algunas medidas, les informé. Ernesto Salgado ha sido reasignado a Chiapas. La propuesta de inversión de Carlos ha sido rechazada. Bien, aprobó Alejandro. Pero no es suficiente. ¿Qué sugieres? Una respuesta más estructural. Sus ojos brillaron con determinación. He estado investigando la startup de Carlos, Build to Connect, se llama. Muy de moda en el ecosistema emprendedor local, pero con fundamentos cuestionables. Está buscando una ronda de financiación Serie A para expandirse. Y podríamos asegurarnos de que no la consiga. Tenemos suficientes contactos en el mundo de capital de riesgo para enviar las señales adecuadas. Sin financiación, su empresa morirá antes de fin de año. Daniel parecía incómodo. ¿No es demasiado? Estaríamos perjudicando a Valeria también. Es nuestra hermana después de todo. Valeria tomó su decisión, respondió Alejandro con frialdad. Eligió a ese hombre y a su familia sobre la nuestra, sobre papá. Aún así, además, continuó Alejandro, ignorando la objeción de Daniel, hay otras medidas que podríamos tomar. El fideicomiso familiar, por ejemplo. Ah, ahí estaba. El tema que yo mismo planeaba abordar. ¿Qué propones exactamente?, pregunté, aunque ya imaginaba su respuesta. Valeria recibe una asignación trimestral sustancial del fideicomiso familiar. Dinero que, estoy seguro, ha sido vital para mantener el estilo de vida al que está acostumbrada, a pesar de sus emprendimientos independientes. Alejandro hizo un gesto de comillas con los dedos. Creo que sería apropiado reconsiderar esa asignación.
Daniel dejó su copa de agua sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Estás hablando de cortar sus fondos? ¿De dejarla sin recursos? Estoy hablando de consecuencias, Daniel, respondió Alejandro con calma. Nadie está sugiriendo dejarla en la calle, simplemente ajustar el flujo de recursos para reflejar la nueva dinámica familiar. Me mantuve en silencio, observando el intercambio entre mis hijos. Era fascinante ver cómo sus personalidades se manifestaban en situaciones de tensión. Alejandro, pragmático hasta la crueldad. Daniel, empático hasta la debilidad. ¿Papá? Daniel me miró buscando una señal de moderación. ¿Tú qué opinas? Bebí un sorbo de mi agua con limón antes de responder. Ya he iniciado el proceso de revisión del fideicomiso, dije finalmente. No se trata de venganza, Daniel. Se trata de alinear recursos con valores. Exactamente, asintió Alejandro. ¿Valores? Daniel frunció el ceño. ¿Qué valores estamos defendiendo exactamente? ¿El de castigar a quien no nos muestra el respeto que creemos merecer? El respeto no es opcional en una familia funcional, respondí con calma. Es el fundamento básico sobre el que construimos todo lo demás. Sin respeto, no hay confianza. Sin confianza, no hay unidad. Sin unidad, no hay familia. Solo individuos que comparten apellido y ADN. Daniel guardó silencio, procesando mis palabras. Finalmente, suspiró. Entiendo tu dolor, papá. De verdad lo entiendo. Yo también me sentí indignado cuando me enteré, pero es Valeria, tu hija, mi hermana, Alejandro, tu hermana. ¿Realmente queremos escalar esto a un conflicto familiar total? No estamos escalando nada, respondió Alejandro. Estamos respondiendo proporcionalmente a una agresión que ya ocurrió. Que Valeria sea familia no le da derecho a tratar a papá como basura y esperar que no haya consecuencias. El mesero llegó con nuestros platos, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando se retiró retomé el hilo. La decisión sobre el fideicomiso ya está tomada. Dije con firmeza, Valeria seguirá recibiendo fondos, pero en una cantidad considerablemente menor y bajo condiciones más estrictas. En cuanto a Carlos y su startup, no interferiré activamente en su búsqueda de financiación. Si su idea tiene mérito, encontrará inversores sin necesidad de conexiones familiares. Si no lo tiene, el mercado se encargará de él. Pude ver que Alejandro quería protestar, probablemente considerando mi enfoque demasiado suave, mientras que Daniel parecía aliviado por lo que seguramente percibía como moderación. Ambos estaban malinterpretando mis intenciones. Hay algo más que deben saber. Continué cortando meticulosamente mi filete. He decidido reestructurar la asignación de acciones en Grupo Mondragón. Esto captó la atención de ambos inmediatamente. Hasta ese momento, la distribución era clara. Yo mantenía el 60% de las acciones, mientras que cada uno de mis 3 hijos poseía un 10%. El 10% restante estaba en manos de ejecutivos clave y el fondo de pensiones de los empleados. ¿Qué tipo de reestructuración?, preguntó Alejandro, tensándose visiblemente. A partir del próximo trimestre, transferiré un 5% adicional a cada uno de ustedes dos. Hice una pausa, dejando que calcularan las implicaciones. Del 10% actual de Valeria. Daniel casi se atraganta con su comida. ¿Estás quitándole sus acciones a Valeria? Estoy reduciendo su participación al 5%, que es un porcentaje más adecuado para alguien que ha demostrado tan poco compromiso con la empresa familiar. Eso cambia todo el equilibrio de poder, murmuró Alejandro, procesando rápidamente las ramificaciones. Con un 15% cada uno, Daniel y yo tendríamos juntos un 30%. Con tu 60% eso significa un control absoluto de 90%, completé, sin posibilidad de bloqueos o minorías obstructivas. ¿Pero es legal?, preguntó Daniel, siempre el más cauteloso. Las acciones están a su nombre. Técnicamente, están en un fideicomiso que yo controlo hasta el próximo año, cuando debían transferirse definitivamente a ustedes al cumplir todos los 35 años. He consultado con nuestros abogados. Tengo plena facultad para modificar la distribución antes de la transferencia final. Alejandro sonrió ligeramente.
aunque intentó disimularlo bebiendo un sorbo de agua. Estratégico, comentó finalmente. Y justo. Daniel parecía mucho menos convencido. Valeria va a estallar cuando se entere. Esto no es solo dinero para ella. Es su herencia, su conexión con la empresa que fundaste. Se sentirá despojada. Como yo me sentí cuando mi propia hija me presentó como una carga vergonzosa frente a 200 invitados, respondí, manteniendo un tono neutro aunque sentía una punzada de dolor al recordarlo. Las acciones no son solo un activo financiero, Daniel. Representan la confianza que deposito en ustedes para continuar mi legado. Valeria ha dejado muy claro que no valora ese legado, o a mí. El resto del almuerzo transcurrió en una conversación